Entonces vamos a elegir cualquier vértice y seguimos la trayectoria de la curva sobre la cual está puesto. Hola a todas y todos, yo soy Andrés Gil Ortiz, estoy en Instagram como @AndresGilOrtizArquitectura, subo contenido de diversos proyectos que he desarrollado en la carrera y por fuera de ella, seguro encontrarás cosas que te puedan servir. En este tutorial les explicaré cómo hacer una maqueta topográfica en facetas guiándonos con las curvas de nivel del terreno. En palabras más técnicas, lo que haremos será modelar un terreno en una superficie poliédrica. Para ello aplicaremos dos conceptos. El primero, la triangulación de Dobany, que consiste en crear una red irregular de triángulos a partir de un terreno. Y el segundo concepto, los polígonos de Disen o diagramas de Voronoi, que realizan la subdivisión de un plano en regiones determinadas por varios puntos. Pero espera, esos conceptos aluden a la ingeniería topográfica. Nosotras y nosotros estudiamos arquitectura, ¿verdad? Entonces lo que haremos será aplicar esos conceptos pero de forma indirecta. Es decir que por ahora no vamos a profundizar en el tema. Ahora sí, iniciemos con la lista de materiales que vamos a necesitar para hacer una maqueta en facetas como esta. 1. Cartón caja para la base de la maqueta. 2. Plano de curvas de nivel impreso con elementos naturales y artificiales de interés. 3. Cartón craft de espesor mínimo de 1 milímetro y máximo de 1,5 milímetros. Lo utilizaremos para hacer las facetas. 4. Pegamento o adhesivo de tu preferencia. 5. Cinta de enmascarar. 6. Cúter con cuchillas de repuesto y guantes protectores, muy importante. 7. Un marcador negro, un lápiz y un bolígrafo. 8. Reglas para dibujar y cortar. 9. Unas pinzas y unas tijeras. Nos serán muy útiles para poner las facetas. Y 10. Necesitamos tiras de cartón caja de 1 centímetro de alto que se convertirán en la superficie de la maqueta. Estas las pueden cortar ustedes, sin embargo es algo demorado cortar una por una, pero si cuentan con el tiempo no hay ningún problema. Yo las compré ya listas en la papelería. Este paquete me costó algo más de $4 y alcanza para un cuarto de la maqueta, es decir que voy a necesitar 3 más de estas. Ya con todos los materiales listos iremos al primer paso, donde analizaremos la topografía de nuestra área de interés y entenderemos los conceptos de faceta maestra y faceta auxiliar. Ok, previamente ya hemos implantado el proyecto y establecimos la delimitación con la escala de nuestro terreno dentro del lugar de intervención. En este caso la maqueta de ejemplo será de un pliego, es decir de 70 por 100 centímetros a escala 1:100, con intervalos de curvas de nivel a 1 metro. Finalmente este es el plano que imprimí. Es muy importante tener presentes las alturas correspondientes de cada curva y por supuesto que el plano contenga los elementos naturales y artificiales de interés para representarlos en la maqueta. Bien, analizando este terreno podemos observar que hay un afluente el cual define totalmente la morfología del terreno. Se originan pendientes en 3 direcciones, una que baja con la dirección del arroyo y otras 2 a los costados que generan el cauce del afluente. Si construimos la maqueta de curvas de nivel se vería algo así. Aquí podemos entender las 3 pendientes de las que hablábamos y los intervalos a 1 metro que establecimos para nuestras curvas. Ahora que hemos comprendido las curvas de nivel, entenderemos los conceptos de faceta maestra y faceta auxiliar para crear la mayor similitud posible. Para efectos de la explicación he eliminado los elementos naturales y artificiales de interés. Lo primero que haremos será definir la dirección predominante de las curvas de nivel, en este caso sentido norte-sur y viceversa. Pues bien, las facetas maestras son aquellas que siguen la dirección predominante de las curvas de nivel, se configuran como un eje multisegmento y sus desviaciones obedecen a los puntos de tensión presentes en el terreno. Por otro lado, las facetas auxiliares son aquellas que conectan los puntos de tensión que se encuentran a diferentes alturas, llevando a cabo un proceso conocido como interpolación. Estas facetas generan los cuadrantes que únicamente deberían adquirir 2 formas, ya sea cualquier tipo de triángulo o de polígonos cuadriláteros convexos. Observando la maqueta ya realizada, nuevamente resaltamos las facetas maestras que marcan una dirección y se caracterizan por tener alturas iguales o similares en toda su trayectoria, los puntos de tensión ya convertidos en vértices y las facetas auxiliares configurando los cuadrantes. Ok, ahora estamos listas y listos para ir al segundo paso, donde dibujaremos las facetas maestras a partir de los intervalos de las curvas de nivel y de los puntos de tensión en el terreno. Bueno, ya con el plano impreso, lo primero es tener en cuenta que las facetas maestras pueden tener intervalos cambiantes, a diferencia de las curvas de nivel que tienen intervalos a 1 metro en todo el plano. ¿Cómo definimos los intervalos de las facetas maestras? Vamos a tener en cuenta 2 factores: la dirección predominante de las curvas de nivel y la distancia horizontal que hay entre ellas. Por ejemplo, en este terreno podemos observar que en algunas zonas la distancia horizontal entre las curvas es mucho menor en comparación con otras zonas donde las curvas están más distanciadas. Nuestro trabajo es dividir el terreno con la dirección predominante de las curvas y posteriormente lo iremos seccionando hasta obtener intervalos más precisos. Entonces empecemos. Vamos a zonificar teniendo en cuenta la dirección de las curvas, donde consideramos que hay un conjunto de líneas con similitud entre su distancia horizontal. Si observamos, esta primera zona encierra curvas con mucha similitud en su dirección y distancia.
distancia. Pero, ¿qué hice para saber que la línea debe ir justo por donde la dibujé? Bien, lo primero es entender que el trazo de las facetas debe ser lo más regular posible, es decir, con líneas rectas. Lo segundo es analizar muy bien en qué puntos se generan cambios leves o bruscos en la composición de las curvas. Por ejemplo, ¿por qué estas líneas están aquí y no aquí? Pues bien, cuando identificamos un grupo de curvas con mucha similitud en su dirección y distancia horizontal, lo que debemos hacer es hallar los puntos de transición donde esa familiaridad deja de existir. Sentándonos en este fragmento, podemos notar que de aquí a aquí, estas curvas adquieren condiciones similares. Sus distancias horizontales son equidistantes y sus direcciones asemejan ejes paralelos. Pero en esta zona, el terreno empieza a configurarse de otra manera. Con respecto a estas curvas, aquí se generan cambios leves y aquí ya no existe ningún parecido. Es decir, que esta línea debe trazarse donde se presenta la transición entre lo similar y lo nada parecido. ¿En qué nos basamos para definir que determinada zona puede ser similar? En el factor dirección predominante y el factor distancia horizontal entre las curvas. Pero ahora, ¿por qué esta línea inicia aquí y termina aquí? Ok, siguiendo las líneas que arrojan las curvas de nivel, podemos darnos cuenta que su trayectoria, al ser irregular, genera distintos cambios de dirección. Las facetas maestras deben seguir la dirección predominante de las curvas. Entonces, cuando la trayectoria de la curva cambia de dirección, se crean puntos de tensión en el terreno, los cuales debemos identificar para trazar las líneas de nuestras facetas. Y esto mismo aplica para todos los trazos del terreno. En algunos casos podemos encontrar cambios de dirección leves y en otros algo más pronunciados. Bien, continuemos con más ejemplos para la creación de las facetas maestras. En este terreno el paso de la quebrada marca una dirección predominante indiscutible. Todas las curvas de nivel se configuran para generar este cauce, es decir que la faceta maestra va a seguir fielmente la dirección del paso del agua. Ahora analicemos una cosa aquí. Esta curva de nivel genera un pequeño estanque, algo como esto, que también debemos representar, es decir que esta línea debe borrarse para que el terreno pueda ser plano. Entonces vamos a conectar los puntos de tensión tal cual como lo hicimos en el ejemplo anterior. Se nos ha generado esta forma, pero ¿qué pasa aquí? Si ustedes recuerdan, dijimos que los trazos pueden adquirir únicamente dos formas, ya sea cualquier tipo de triángulo o polígonos cuadriláteros convexos. Pero esta forma no cumple con la condición de ninguna de las dos, entonces lo que haremos será simplificar al máximo sus líneas, para convertirla en la forma que mejor represente esa zona, en este caso un polígono cuadrilátero convexo. A lo largo del recorrido del agua seguramente vamos a encontrar más estanques y lo que haremos será repetir el proceso. Tendremos en cuenta la dirección predominante, los puntos de tensión, la distancia horizontal entre las curvas y las condiciones de forma permitidas. Para finalizar el segundo paso haremos un último ejemplo. Entonces, con los trazos que hemos hecho, tenemos en total 3 facetas maestras. Sin embargo, hemos generado intervalos demasiado amplios en zonas donde posiblemente deban existir más facetas maestras. Entonces, lo primero será identificar los puntos de tensión donde hayamos desviaciones leves o pronunciadas de las curvas y donde consideremos que existan transiciones entre lo similar y lo nada parecido. Y finalmente vamos a conectar esos puntos siguiendo la dirección predominante de las curvas, pero con líneas rectas. Y así hemos creado otra faceta maestra. Vamos a rectificar bajo qué criterio se hizo este trazado. Por ejemplo, aquí encontramos un grupo de curvas con algo de similitud y poco a poco ese parecido se va desvaneciendo. La faceta maestra está justo donde se presenta esa transición y evidentemente siguiendo la trayectoria de la curva de nivel. Ahora en este costado sucede básicamente lo mismo. Hay un grupo de líneas con mucha similitud entre su dirección y distancia, pero poco a poco esas condiciones van desapareciendo y se generan puntos de tensión muy evidentes para dibujar en líneas rectas el trazado de la faceta maestra. Ahora tenemos 5 facetas maestras con intervalos mucho menores que nos permiten ganar similitud con respecto a la maqueta de curvas de nivel. Lo que resta es hacer el trazado de las demás facetas. Muy importante mencionar que tanto las facetas maestras como las auxiliares pueden ser interpretadas de múltiples maneras. La posición de los puntos, la dirección de las líneas y la unión entre vértices pueden presentar variaciones leves, pero esto no quiere decir que está mal. Lo importante es analizar muy bien el terreno y ser lo más consistente posible a la hora de trazar las facetas. Una vez terminemos, podemos ir al paso número 3. Este es mucho más sencillo. Tenemos que trazar las facetas auxiliares para generar los cuadrantes que vamos a rellenar con las tiras de cartón. Para dibujar las facetas auxiliares tendremos en cuenta dos condiciones. La primera es que inician y terminan en los vértices generados por las facetas maestras. Y la segunda es que su trazo sigue la dirección que indica la pendiente. Si hemos hecho un perfecto trazado de las facetas maestras, será muy fácil poner las facetas auxiliares.
porque únicamente debemos conectar los vértices. Entonces vamos al ejemplo. El recorrido de las facetas maestras se ha configurado previamente con ayuda de los puntos de tensión. Ahora esos puntos de tensión son los vértices en los cuales deben iniciar y terminar las facetas auxiliares. Eso quiere decir que vamos a dibujar líneas según la dirección de la pendiente para conectar los vértices en un solo trazo. Aquí ya hemos creado dos facetas auxiliares, pero fíjense que aquí al parecer el terreno amerita poner otra faceta auxiliar porque las curvas indican fuertemente una dirección. En estos casos debemos poner la respectiva faceta. Bien, vamos a otro ejemplo. En esta zona iniciamos identificando los vértices que posiblemente puedan ser conectados. Entonces aquí las curvas están indicando claramente una dirección. Es decir, que aquí debe trazarse la faceta auxiliar. Lo mismo sucede acá. Las curvas están generando una dirección de bajada. Ahora, ¿en qué dirección conectamos este vértice? ¿En este sentido o en este? Para tomar esa decisión debemos interpretar el terreno. Al inicio hablábamos de tres pendientes principales. La primera que genera la trayectoria del agua y dos a los costados que indican pendientes en este sentido. Así que la faceta auxiliar debe marcar esa dirección. Y si consideramos que debe existir otra más, la podemos poner. Eso ya depende del nivel de interpretación que le quieras dar al terreno. Ahora sí, unamos todos los demás vértices teniendo en cuenta las direcciones que dictan las pendientes. No olvides que el plano de facetas únicamente puede configurar dos formas, ya sea cualquier tipo de triángulo o polígonos cuadriláteros convexos. Una vez hayamos terminado, vamos a resaltar en marcador negro el trazo de las facetas maestras. Usaremos la regla o la escuadra para obtener mayor precisión. Y después con un bolígrafo reforzamos el trazo de las facetas auxiliares. Ahora sí, estamos listas y listos para ir al cuarto y penúltimo paso, donde vamos a cortar y pegar las facetas. Bien, ya con nuestro plano de facetas totalmente terminado, lo que haremos será conocer las alturas correspondientes de todos los vértices. ¿Y cómo hacemos eso? Lo primero es recordar que este plano tiene intervalos a 1 metro, es decir que cada curva de nivel representa una altura distinta. Entonces vamos a elegir cualquier vértice y seguimos la trayectoria de la curva sobre la cual está puesto. Por ejemplo, esta curva tiene 12 centímetros de altura en la escala 1-100, entonces encerramos ese vértice y le ponemos 12, y así con todos los demás. Por ejemplo, en esta parte plana, siguiendo la trayectoria de la curva, dice que está a 5 centímetros de altura. Esta curva también pasa por el otro costado del terreno, así que todos los vértices tienen 5 centímetros de altura. Debemos repetir el proceso en todos los vértices y asegurarnos de que hayamos puesto la altura correspondiente. Ok, entonces iniciemos el corte de nuestras facetas. Veamos un ejemplo. Aquí el vértice indica que está a 5 centímetros de altura y este otro dice que está a 12 centímetros de altura. Ahora debemos medir la distancia horizontal de esta línea, que será una faceta auxiliar. En la escala 1-100 dice que tiene 9.2 centímetros, así que estas serían las medidas de corte para esa faceta. Lo que resta por entender es que estas dos alturas se van a conectar con una diagonal, así que la mayoría de las facetas van a adquirir esta forma, que sería un trapecio rectángulo. Y bien, miremos otro ejemplo. Entonces sabemos que este vértice está a 21 centímetros de altura y este a 19 centímetros de altura. Ahora medimos la distancia horizontal de la línea que los conecta, que nuevamente es una faceta auxiliar. Dice que mide 14.1 centímetros, pero aquí sucede algo, y es que hay un elemento artificial de interés. Hablamos del paso vehicular. Para poder representarlo debemos tomar sus medidas y proyectar las líneas hasta la parte superior de la faceta. Entonces desde este vértice hasta el inicio del ancho de la vía tenemos 4.7 centímetros, y el ancho de la vía dice que es de 4.1 centímetros. Entonces el corte sería algo así. Estas son las líneas de proyección y estas son las líneas perimetrales por las cuales debe pasar el cúter. Entonces ya sabemos cómo hacer el corte de las facetas. Primero identificamos las alturas de los vértices y la distancia horizontal entre ellos, y sobre el cartón craft dibujamos las medidas correspondientes. Luego nos ponemos los guantes, agarramos la regla y pasamos el cúter con cuidado para hacer el recorte. Ahora sencillamente pondremos la faceta sobre la línea correspondiente. Mientras observan el proceso de construcción de la maqueta, les daré 3 consejos. El primero es que elijan un costado para iniciar el pegado de las facetas, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El segundo consejo es que corten y peguen simultáneamente, es decir que vayan avanzando por zonas, no se adelanten a cortar todas las facetas y después pegarlas porque pueden confundirse. Y el tercer consejo es usar cinta de enmascarar para reforzar la unión de los cartones y así obtener una maqueta más resistente. Y listo, con mucha paciencia vamos a culminar el desarrollo de la maqueta. Este proceso puede tardar varios días. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu tiempo récord para pegar todas las facetas. You
Una vez hemos terminado de pegar todas las facetas, vamos a ir al quinto y último paso, donde rellenaremos la maqueta con las tiras de cartón. Bien, vamos a escoger un cuadrante, por ejemplo este. Y ahora debemos definir la dirección para poner las tiras de cartón, es decir, si las tiras van a ir paralelas a esta faceta, a esta o quizá a esta. Entonces, para decir la orientación debemos tener en cuenta dos factores. El primero es que la dirección de las tiras de cartón debe ser consistente con la pendiente que dicta el terreno. Y el segundo es que los cuadrantes vecinos no deben tener direcciones similares, por el contrario, deben ser direcciones algo opuestas. Entonces, si analizamos el cuadrante, podemos decir que estas dos facetas auxiliares representan la dirección de la pendiente porque tienen un mayor grado de inclinación. Eso quiere decir que ya tenemos dos opciones para orientar las tiras de cartón. Ahora lo que haremos será observar los cuadrantes vecinos y anticiparnos a la dirección que podrían tener. Por ejemplo, intuitivamente voy a definir que las facetas de este cuadrante irán en esta dirección. Estas de acá las pondré en otro sentido, estas en otra dirección y a estas las pondré en un sentido opuesto. Ahora sí, cortamos las tiras de cartón. Entonces usaremos un lápiz para tomar la medida, cortamos con las tijeras, ponemos algo de adhesivo y pegamos. Y así hasta llegar al final del cuadrante. Es muy importante seguir la dirección que indica la faceta. No podemos torcernos ni crear una dirección distinta porque se va a ver algo raro. Cuando lleguen a las esquinas será muy útil usar las pinzas para no tener problemas en colocar tiras tan pequeñas. Como consejo, les sugiero rellenar primero los cuadrantes donde está el proyecto, para que puedan romper facetas con ayuda de las líneas proyectadas en caso de ser necesario. Las columnas del proyecto que atraviesan el terreno deben contemplarse previamente para tomar las medidas en los cartones y dejar los huecos. Por último, con ayuda de las líneas proyectadas en las facetas, podremos representar los elementos naturales o artificiales de interés. Este proceso de relleno puede tardar demasiado tiempo porque son muchas tiras de cartón y todas tienen medidas distintas, pero sin duda el resultado es increíble. Para seguir detallando tu maqueta puedes utilizar cartones lisos que se acoplen muy bien al color de la maqueta y así obtener un resultado monocromático donde el proyecto pueda resaltar. También puedes añadir algunos árboles o arbustos, así como la escala humana para dar algo de proporción a la maqueta. Y bueno colegas, así hemos llegado al final de este video tutorial. Les compartiré el plano de curvas de nivel para que puedan practicar y un glosario con algunas palabras que usamos en este video. Por último, me gustaría saber cuánto tiempo realmente les tomó hacer la maqueta de facetas. Estaré leyendo los comentarios. Y bueno, así me despido. Soy Andrés Silva Ortiz Arquitectura. Nos vemos en un próximo video.